Buenas noches, granados y sus problemas nuevamente. Ahora vamos a dar una ligera explicación de lo que corresponde a las reglas de Kirchhoff o Kirchhoff o Kirchhoff, dependiendo de cómo se pronuncie. Habría que preguntarle a sus familiares a ver cómo se pronunciaría. Entonces, esas reglas se aplican para circuitos que ya no son tan sencillos. Hemos estado resolviendo antes algunos problemas de circuitos simples donde aparecía una batería y distinta cantidad de resistencias. Por el método tabular lo simplificábamos, pero ahora ya no es posible porque son circuitos que involucran normalmente más de una batería. Y entonces eso significa que ya no puedo simplificar las resistencias en serie o en paralelo por los métodos que hemos estado viendo. Entonces aquí tenemos que usar lo que dice la regla de los nodos y la regla de las mallas. La regla de los nodos dice que la suma de corrientes que coincidan en un nodo tiene que ser igual a 0. Pero para eso tenemos que entender que tengo que identificar en los nodos las corrientes que están entrando y están saliendo. Si no tengo los sentidos, hay que suponerlos y al final que resolvamos, si los signos resultan positivos, significa que la corriente era correcta el sentido que se supuso, y si la corriente resulta de signo negativo, significa que habría que cambiar el sentido, pero ya no se hace en el problema, además se indica que la corriente va en sentido contrario al que se supuso originalmente. Y entonces, si tomamos por convención que las corrientes que entren las tomamos positivas y las corrientes que salen negativas, aquí existen dos nodos, el nodo A y el nodo B en este sistema de dos mallas. Pero en este caso la ecuación es exactamente la misma, es redundante, no me aporta nada de diferente el nodo B o el nodo A. Si analizamos el nodo A, está entrando la corriente I1, así la estoy suponiendo, saliendo de la batería V2. Y luego la corriente se va a ramificar y llega a otra parte al nodo A, que es la corriente 2, y luego sale la corriente 3. Haciendo ese análisis estaríamos planteando la ecuación de que la corriente 2 es positiva, la corriente 1 es positiva y la corriente 3 sería restarse. Entonces sumamos la corriente 1 con la corriente 2 y le restamos la corriente 3 y eso sería igual a 0. En muchos problemas las incógnitas no son las corrientes. A lo mejor me dan el dato de alguna corriente y me pide determinar el voltaje de alguna batería. Ok, si yo hubiera analizado el nodo B, ¿qué va a pasar? Pues es la misma ecuación, nada más que I3 ahora está entrando y sería sumar I3 y restarle las que salen, que es I2 e I1. Esto implica que sería multiplicar la ecuación que obtuve por menos 1. Entonces no me aporta nada, la ecuación sería redundante. Esta es la primera ecuación. Las otras ecuaciones tienen que venir de las mallas. Entonces tenemos que hacer el análisis de las mallas. Yo voy a considerar una malla número 1 que empiece donde está el nodo B, siguiendo en sentido horario, y va a llegar al nodo A y luego va a bajar otra vez hasta llegar al nodo B, la corriente. Entonces aquí es algo bien importante que hay que recordar y hay que poner énfasis en eso. Si yo ya supuse un sentido para la corriente en un nodo, y el sentido de esa corriente, cuando analizo la malla, el sentido de corriente en la malla es de signo contrario, cuando pase la corriente por una resistencia se tomará como una elevación de potencial, es decir, que aumente el voltaje. Pero si la corriente va en el mismo sentido en el nodo y en la malla, entonces va a ser una caída de potencial cuando pase por resistencias. Si eso lo aplicamos a la primer malla y empezamos desde el nodo B, saliendo la corriente I1, porque I2 es la que va vertical en este sentido, I1 multiplica R5, y sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces I1 por R5 va en el mismo sentido la corriente, que es el sentido que estoy suponiendo de la malla, entonces es una caída de potencial y multiplicamos por menos 1. Cuando pasa por la batería, pasa de la terminal negativa a la positiva, la corriente, entonces pasa de potencial bajo a potencial alto, entonces va a aumentar su potencial y le sumamos el voltaje proporcionado por la batería V2. La corriente I1 sigue su camino y pasa por R1. R1 va a ser una caída de potencial I1 por R1. ¿Por qué? Porque el sentido que estoy suponiendo en la malla, sentido horario, es el mismo sentido que corresponde a la corriente I1 que salió del nodo. Después de que pasa por el nodo A, la corriente se ramifica y la corriente I2 en el sentido de la malla iría hacia abajo y en el sentido del nodo lo estoy poniendo que va hacia arriba.
Entonces el hecho de que va de signo contrario ahora va a ser una elevación de potencial cuando esa corriente I2 multiplica la resistencia R2. Y cuando pase la corriente en el sentido de la malla que estoy suponiendo, de potencial alto a potencial bajo, va a ser una caída menos V1 igual a 0. Esta es otra ecuación, ya llevamos dos. Tienen que ser 3 ecuaciones con 3 incógnitas para poder resolver las 3 corrientes. La otra malla me proporciona una ecuación que me va a ayudar a resolver el problema. Si vuelvo a poner el sentido de la corriente en toda la malla en sentido horario, vamos a verificar si sale del nodo B la corriente, va la corriente en el mismo sentido que estoy suponiendo en el nodo y en la malla. Por lo tanto, de menos a más, de potencial bajo a potencial alto, va a elevarse el potencial V1. Esa sería otra ecuación. Cuando pasa la corriente I2 por R2, va a ser una caída R2 por la corriente I2. Porque el sentido de la corriente en el nodo es el mismo sentido de la malla. Llega al nodo A y la corriente I3 que sale del nodo va a pasar por R3 y otra vez va a ser otra caída que es I3 por R3. Y cuando pasa por la resistencia R4 es otra caída I3 por R4 igual a 0. Ya están las 3 ecuaciones, hay que tener mucho cuidado en los signos. Cuando la multiplicamos la corriente por la resistencia, si va a ser caída o elevación, todo va a depender del sentido que lleva la corriente. Aquí la corriente I3 iba hacia abajo y en el sentido de la malla, que estoy poniendo el sentido horario, también iría esa corriente hacia abajo. En la parte de aquí de la resistencia R4, la corriente iría hacia la izquierda en el sentido del nodo y en la malla también iría hacia la izquierda, por eso fueron restas de voltajes, pérdidas de voltaje. Entonces ahí tengo 3 ecuaciones, en algunos casos no me van a dar como incógnitas las corrientes, sino a lo mejor el voltaje de las baterías y me dan 2 corrientes, lo que hace que el problema se simplifique, porque aquí tengo que resolver simultáneamente estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Al rato resolvemos otro ejercicio, explicamos otro más complicado.